Muy buen, mis hijos, muy buenas. Vamos a empezar con nuestra primera clase virtual de lo que es el final de Farmacología 1. Los primeros medicamentos que vamos a ver son los ansiolíticos hipnóticos. Estos son medicamentos que se utilizan para la ansiedad, los ansiolíticos, y los hipnóticos para producir sueño. Entonces, vamos a empezar poquito a poco. Yo les voy a ir explicando ciertas cosas. Entonces, los primeros que tenemos son las benzodiazepinas, ¿verdad que sí? Las benzodiazepinas son un grupo muy utilizado de fármacos y son un grupo relativamente grande. Podemos dividirlos en aquellos fármacos que son, gracias Tablet por ayudarme, que son de acción corta. Miren, aquí está. Como por ejemplo, ahí tenemos el alprazolam, triazolam, oxazepam y midazolam. Midazolam es bien importante porque se utiliza, por ejemplo, en anestésicos. Eso está en su capítulo 3. Entonces, hay dos maneras de ustedes acordarse. Pueden utilizar la mnemotecnia ATOM o pueden utilizarla al revés y decir Mota. Para mí Mota sería más fácil porque hay mucha gente con ese apellido. Entonces, estas son las de acción corta. Estas son las que vienen, hacen el trabajo rápidamente y se van. Las otras son las de vida media larga. Estas, aparte de que tienen una vida media bien larga, pasan varias semividas. Estas tienen metabolitos que también son activos. Entonces tú las metabolizaste, pero como quiera, tú las tienes ahí, tienes una parte de ella haciéndote una función. Estas son, por ejemplo, diazepam, que es el más conocido, lorazepam, temazepam y clordiazepóxido. Clordiazepóxido es una de las más importantes que vamos a ver. Unas que se tienen que aprender sí o sí son alprazolam, midazolam, diazepam, lorazepam y clorazepóxido, porque tienen como cosas específicas y como que siempre que se habla de benzodiazepinas tenemos que hablar de estos medicamentos. Entonces, ya ustedes saben. Mecanismo de acción. Es importante que ustedes sepan que ellos son agonistas. Creo que no hay otro color más que rojo, así que bueno, nos vamos a aguantar. Oh, sí, mira, tenemos más colores. Excelente. Pues agonistas debería ser azul. Son agonistas. Y ellos lo que hacen es que aumentan la frecuencia de apertura de los canales de cloro. ¿Cómo vamos a ver esto? Ustedes saben que la célula agarra y tiene un potencial de acción que normalmente está establecido por el potasio. El potasio es lo que te dice cuál es el potencial de membrana normal de la célula. Entonces, sale potasio, entra sodio, después entra calcio, lo que te hace la meseta, luego otra parte con el potasio y finalmente entra cloro. ¿Qué pasa? Si entra mucho cloro, algo que va a pasar es que la membrana, en vez de hacer esto aquí nada más, lo que va a hacer es que va a seguir para abajo y se va a hiperpolarizar. Entonces va a ponerse muy negativa y va a ser más difícil que haya un potencial de acción. Entonces, ¿cómo lo hace? Si aumento la frecuencia de apertura, si abre más veces los mismos canales, entonces yo voy a tener más agua. Por ejemplo, más cloro. Vamos a poner ejemplo con una llave. Si cada vez que yo abro una llave, yo boto 10 cc de agua, y yo abro esa llave siempre 3 veces al día, yo voy a tener 30 cc. Pero si de repente a mí me dio por abrirla 10 veces la misma llave, aunque bote siempre los mismos 10 cc, yo voy a tener 100 cc de agua al final, no 30, ¿entienden? Entonces ese es el principio. Yo voy al receptor, GABA, aumento la frecuencia de la apertura de estos canales y causo una hiperpolarización, lo que me disminuye los potenciales de acción. Las acciones. Tienen que tener en cuenta que si un medicamento hace algo, entonces de ahí es que van a salir los usos terapéuticos y los efectos adversos.
Porque uso terapéutico es, este medicamento hace algo y yo necesito que me haga esto ahora y que lo haga así. Eso es terapéutico. Ahora, este medicamento hace esto y yo no necesito eso ahora, ya es un problema, ya es un efecto adverso. Funciona exactamente igual que con muchas otras cosas de la vida. El primer efecto adverso, o sea, la primera acción, perdón, que vamos a ver va a ser, vamos a poner un negro, la reducción de la ansiedad. A dosis bajas, ¿verdad que sí? A veces es importante uno definir en estos medicamentos qué dosis es. A dosis bajas, estos reducen la ansiedad porque aumentan de forma selectiva la transmisión GABAérgica. O sea, el GABA es un neurotransmisor que por regla general es inhibidor. Entonces, básicamente, si a ti te inhiben, a ti te termina dando todo lo mismo. ¿Entienden? En especial, este va a la subunidad alfa 2 de los receptores GABA. Esa tenía que irme para arriba, pero ya no me cabía. De los receptores GABA-A. Estos van entonces a circuitos neuronales del sistema límbico, lo activan y lo deprimen. ¿Dónde está la cosa de borrar? Borrar todo. Excelente. Entonces, la segunda parte que vamos a ver es el efecto sedante o hipnótico. Este lo vamos a ver en azul porque, qué sé yo, me hace pensar en dormir. El efecto sedante o hipnótico. Todas estas benzodiazepinas tienen un efecto sedante, es decir, que te relaja, y algunas pueden producir sueño, que es a lo que nos referimos con la parte hipnótica. Entonces, esta capacidad hipnótica específicamente está mediada también por receptores GABA-A, aquí todo es GABA-A, pero una subunidad alfa 1. Entonces tenemos nuestra subunidad alfa 1. Otra cosa que ellos tienen es amnesia anterógrada. Esto es mediado también por los receptores alfa 1 del GABA-A. Creo que ya yo no tengo que escribir eso. Creo que ya eso es algo que lo tenemos seteado. GABA-A, subunidad alfa 1. Entonces, el asunto de la amnesia anterógrada es que tú no puedes formar nuevos recuerdos, no puedes aprender cosas nuevas, no puedes hacer nuevas memorias. Y eso es bacanísimo para la gente que se utiliza este medicamento. ¿Por qué? Porque normalmente tú se lo das a un paciente antes de ir a un evento traumático, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, eso es bien traumático. Y si tú no puedes formar una memoria de eso, tú no puedes formar un recuerdo de eso, eso a ti no te va a afectar entonces a largo plazo. No sé cuáles serían las implicaciones psicológicas de tú acordarte de eso, pero yo no quisiera acordarme de cómo me meten un tubo por arriba o por abajo. Ustedes me dirán. Otro efecto que tenemos es su acción anticonvulsivante. Entonces, las benzodiazepinas funcionan muy bien para las convulsiones, en especial para algo que se conoce como estatus epiléptico. Estas cosas son muy importantes porque en la siguiente clase nosotros vamos a estar hablando mucho de epilepsia. Las benzodiazepinas también se utilizan como una segunda opción en la eclampsia, que son convulsiones en el embarazo después de una preeclampsia, de una subida de la presión arterial después de la semana número 20. Entonces, una paciente eclámptica es una paciente embarazada que tiene más de 20 semanas. Lo más seguro ella tuvo un cuadro de hipertensión severo, proteinuria, edema secundaria a la pérdida de proteínas, y de repente la tipa convulsiona. Una vez la paciente convulsiona, se transforma en una eclampsia. El primer medicamento que tú le pones a esos pacientes normalmente ya preventivo es sulfato de magnesio, pero si tú no tienes, que eso es algo muy raro, casi siempre hay, tú tienes siempre la opción de tú utilizar una benzodiazepina. Y finalmente se utiliza también como relajante muscular.
Me gustaría que ese rosado tuviera como crayón. Como relajante muscular se utiliza para, se supone, algunos trastornos moleculares, pero vamos a estar hablando un poquito más de esto en los usos terapéuticos. Entonces, usos terapéuticos. Lo primero es, ya sabemos que reduce la ansiedad, ¿verdad que sí? Pues bueno, entonces tratamiento de trastornos de la ansiedad. Cosas que te produzcan ansiedad, tú puedes utilizar benzodiazepinas, como por ejemplo, trastornos de pánico. La gente que tiene ataque de pánico es una gente que tú la ves que llega a la emergencia así, hiperventilando, que te dice que se va a morir, que él está seguro de que la muerte es inminente. Eso es muy importante, la sensación de muerte inminente. Y es una persona que tiene mucho miedo a que, pues sabrá Dios, pero está mala del miedo. Te pueden utilizar también para ansiedad generalizada. Son las personas que están ansiosas todo el tiempo, que nunca pueden estar tranquilas porque todo es una preocupación. Básicamente mucha gente en esta carrera. Gente con ansiedad social. Esas son la gente que no pueden salir a la calle porque ellos tienen miedo de estar en un cúmulo de personas. Fobias extremas, la gente que tiene mucho miedo, por ejemplo, la que te dice, yo no me subo en un ascensor ni matado, y súbelo en un ascensor para que tú veas cómo se arma el lío. Te dan puño, patada, mordida, lo que haya que darte, pero ellos se salen de ese ascensor porque eso es un miedo horrible, terrible. Estos medicamentos deben ser para ansiedad grave, que tú veas que de verdad que el paciente se pone malo. Los de acción larga se utilizan normalmente en pacientes que tienen una ansiedad muy marcada y que necesita un tratamiento prolongado porque afecta todas sus actividades. En ataques de pánico, por ejemplo, que fue el primer ejemplo que les puse, como tú no tienes un ataque de pánico todo el tiempo, pero eso es un ataque, tú das alprazolam. Es efectivo, es de corta duración, es bueno a corto plazo y a largo plazo, pero puede causar abstinencia. Esta cosa es buenísima para trastornos del sueño. Yo tengo componer el sueño en azul. Buenísimo para trastornos del sueño, para esta gente que no se puede dormir, porque vamos a aclarar algo. Tenemos dos tipos de insomnio. Ay, aquí hay un azul, yo puedo usarlo. Dos tipos de insomnio. Tenemos a la gente que no puede quedarse dormida, ¿verdad que sí? No puede quedarse dormida, no puede empezar a dormir. La gente que uno se acuesta y tú primero tienes que durar 2 horas pensando en cómo lo hiciste mal en este día, recordando el argumento perfecto para una pelea hace 4 días que tú pudiste haber ganado con eso, pero no se te ocurrió, pensando en lo que tú quieres hacer mañana, imaginándote la vida perfecta que tú vas a tener cuando te gradúes de medicina, aunque sea mentira, todo eso. Entonces, la gente que tiene problemas para empezar a dormir, entonces tú le das triazolam. Triazolam. ¿Tú no puedes empezar a dormir? Triazolam. Ahora, está la gente que se despierta frecuentemente en la noche. Esa gente que 20.000 veces en la noche, si duermen 8 horas, se despiertan 8 veces. Es que no, hay que despertarse o nada más mirar el techo o a beber agua o ir al baño. No pueden mantener una noche de sueño sana. Entonces ahí le damos temazolán, porque para ello dormir es un tema, así que le damos temazolán. Hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas disminuyen la latencia del sueño, que por eso es bueno para la gente que no puede quedarse dormida. Aumentan la etapa 2 del sueño no REM, porque el sueño tiene etapas. Les recomiendo que busquen cuáles son las etapas del sueño. Entonces, la etapa 2 del sueño no REM, que es donde la gente duerme profundamente, ahí es que tú te vas durmiendo, pero también es donde la gente tiene este asunto que rechina los dientes cuando duerme. Hay gente que hace eso, no sé, los libros lo dicen, yo nunca he visto a nadie que lo haga, pero te no te decir. Y disminuye el sueño REM. El sueño REM es el sueño donde se supone que los ojos se mueven pila de rápido. Busquen un video, eso se ve bacanísimo. Entonces, otra cosa que causan es
amnesia, o sea, yo lo quiero para que me cause amnesia por lo mismo que les dije. Si tú no puedes formar un recuerdo nuevo, tú no te vas a acordar del evento traumático que yo te estoy haciendo ahora, como la colonoscopía, la endoscopía, para la inducción de la anestesia, que a veces es un momento muy incómodo. Tú agarras, tú le das un chin de midazolam al paciente, ¡pa! Y el paciente está tranquilo, relajado, y él no se va a acordar de nada, y ahí tú le pones la anestesia que tú quieras. Se utiliza como convulsivante, ya hablamos de sus usos con las embarazadas, sobre todo para el estatus epiléptico también, pero es importante que sepan que la gente, cuando la gente de verdad es alcohólica, cuando la gente de verdad depende del alcohol, cuando tiene que tomar alcohol todos los días y de repente decide dejar el alcohol, vienen unos signos y síntomas que son el trastorno de abstinencia. En la abstinencia, antes de las 72 horas, la gente puede presentar convulsiones. Entonces, para estos pacientes, normalmente hay una benzodiazepina que se llama clordiazepóxido. Ustedes se van a acordar porque es como la benzodiazepina cuyo nombre es más extraño y no sé, yo me acuerdo por eso. Voy a dar la benzodiazepina, qué sé yo, la que tiene el nombre más raro. Clordiazepóxido, clorazepóxido, dependiendo en qué libro ustedes lo lean. Porque, por ejemplo, en inglés suena como clorazepóxido, entonces, si lo ven en el first aid, van a ver eso. Si lo ven en el lípico, clordiazepóxido. Este asunto que dice aquí de trastornos moleculares se refiere a espasmos musculares que tienen que ver con trastornos degenerativos, como la esclerosis múltiple o la parálisis cerebral. Otros usos que tiene la benzodiazepina son, por ejemplo, el sonambulismo, la gente que se levanta a caminar, esto ocurre me parece que en la etapa 3 del sueño no REM, y los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos no son iguales que una pesadilla, son mucho más graves, incluye ataques, gritos, y la persona no recuerda el evento. Gracias, lápiz, por ejemplificar lo horrible que es un terror nocturno. Farmacocinética. La absorción y distribución. Se absorben de una vez, en especial por vía oral, que es como casi siempre se toman, y son bastante lipofílicas. Y recuerden que un medicamento que es lipofílico se absorbe de una vez en todas las células. La duración dependerá de la benzodiazepina. Ya hablamos que hay algunas de acción corta y otras de acción prolongada. En cuanto al destino, déjame buscar un color como que me convenza. Ay, no, este color me convence más. En cuanto al destino, la mayoría se metaboliza por el hígado. Esto es un hígado. En el resto de los videos que estaremos viendo, el hígado se va a ver así. Entonces, por el hígado, tú ves que llega la benzodiazepina, vamos a escribir la B, va al hígado, y luego de aquí van a salir unos metabolitos activos. Y va a seguir así el resto de su vida hasta que salgan metabolitos inactivos. Finalmente, cuando ya ellos se hartan de existir, mediante algo que se llama glucoronación, se forma un metabolito inactivo, vamos a ponerlo de otro color porque es inactivo, que es un glucurónido, no sé cómo se pronuncia eso, glucurónico, nombres extraños para cosas, o un metabolito oxidado. Me es más fácil acordarme del metabolito oxidado porque el metabolito oxidado, algo que está oxidado, es como se bota más fácil y entonces como normalmente estos se excretan en la orina, los riñones sí yo trato de hacerlo como bien. Espérense, que lo que hay es un crayón. Esos son 2 riñones y esa es la vejiga. Entonces, estas partes oxidadas se excretan a través de la orina y es como fácil tú acordarte de que algo oxidado normalmente tú lo botas. Y como las cosas se oxidan con la humedad y la orina es húmeda, entonces es como fácil tú hacer esa aseveración, ¿entienden? Como esa conexión una cosa con la otra. Algo muy importante es que como ya hablamos que son
sumamente lipofílicas, ¿verdad que sí? Eso significa que ellas atraviesan membranas fácilmente y eso incluye la placenta. Y como ya atraviesan todo tan fácilmente, pueden incluso irse en la leche materna. Entonces hay que tenerlo en cuenta con madres lactantes sobre todo o pacientes embarazadas. Hay que tener en cuenta la dependencia. Son sustancias totalmente controladas. Tú necesitas una receta especial para tú despacharlas, para tú recetársela a un paciente y para tú consumirlas también. Entonces, esa receta es tan especial que incluye tu cédula, una identificación completa del médico, es de un color diferente, te dan 3 copias, una para que te quede tú, una para que se quede la farmacia. O sea, son sustancias que tienen que tener mucho cuidado cuando se recetan y cuando se consumen. Y no pueden descontinuarse de manera abrupta porque el paciente hace signos y síntomas de abstinencia. Entonces, los efectos adversos son los más frecuentes: somnolencia y confusión. Pero la persona puede tener ataxia, afección cognitiva. Deben tener cuidado con pacientes que tengan enfermedad hepática porque obviamente menos metabolismo y habrá más medicamento, o sea, más efectos adversos al final. Si yo no puedo tomar ese medicamento y sacarlo del cuerpo, estará ahí más tiempo. Y mientras más tiempo, entonces más función. Debe evitarse su uso concomitante con otros depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo, nunca con alcohol, nunca con barbitúricos, nunca con opioides. Y si usted va a poner esos medicamentos juntos, tiene que tener cuidado. Con motivo de para que ustedes sepan, siempre hay que preguntarle al paciente si toma alcohol. Y si usted no le preguntó al paciente si toma alcohol, eso es una negligencia, porque fácilmente se te muere. En caso de intoxicación, entonces, tenemos un medicamento que se llama, Flumazenil. De hecho, creo que tengo un, pues no lo tengo. Pues Flumazenil. Flumazenil es un antagonista de los receptores GABA. Entonces él va y se sienta en el receptor y evita que usted pueda estimularlo con su bella y hermosa benzodiazepina. Este se administra por vía endovenosa, solamente hay por vía IV y tiene una semivida bien corta, de aproximadamente 1 hora. Entonces, si usted dio una benzodiazepina pile larga como diazepam dura hasta 15 días para terminar de salir del cuerpo totalmente, entonces usted puede saber que usted necesita estar dando mucho Flumazenil. Usted va a dar un rato en eso a dosis respuesta. Todavía, Flumazenil. 1 hora después, todavía, Flumazenil. Flumazenil. Y así sucesivamente. Entonces, tienen que tener en cuenta que si usted agarra y da Flumazenil, puede acontecer que el paciente de repente te convulsione. Entonces, mucho ojo con eso. Otros agentes ansiolíticos. Esto aquí son tipos de antidepresivos. Así que borrador. Son antidepresivos. Gracias, porque yo sé que ustedes me desearon salud. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Esto, lo más importante que ustedes tienen que saber ahora mismo de un antidepresivo, es que sus efectos ansiolíticos duran de 2 a 4 semanas para iniciar. No es que tú vienes y tú le das el tratamiento al paciente y de una vez él se va a sentir mejor, no. Con los antidepresivos esto toma tiempo y es una de las razones por las cuales la gente deja de tomarse los medicamentos. Entonces es algo que ustedes tienen que instruir al paciente de una vez. Mira, cuando tú empieces a tomarte la pastilla, son 4 a 6 semanas, no te desesperes, tienes que cogerlo al paso y así. Otro medicamento es la buspirona. Se utiliza para tratar la ansiedad y puede ser comparada con las benzodiazepinas.
Este actúa en los receptores de serotonina, pero también tiene una pequeña afinidad con la dopamina. Barbitúricos. Los barbitúricos ustedes tienen que saber muchas cosas, entre ellos su clasificación. Los de acción ultracorta, como tiopental, gracias una vez más, diapositiva. Como por ejemplo el tiopental, que ya ustedes saben que es de acción ultracorta, se les menciona todo el tiempo en el laboratorio. Los de acción corta, el pentobarbital es el que más se menciona. Los de acción media, el amobarbital. Algo que siempre qué sé yo, del amobarbital es que recuerdo siempre que me decían que este era el suero de la verdad, que esto tú se lo dabas al paciente y el paciente como que disociaba y todo, y en su viaje empezaba a decirte la verdad, empezaba a decirte todas las cosas y eso. Entonces la mnemotecnia para el amobarbital era que quien te ama no te miente. Y los de acción prolongada, el fenobarbital es el más importante de todos ellos y es uno de los que más se les va a mencionar. Tiopental se utiliza para la inducción a la anestesia. Estos del medio se utilizan como hipnosedantes, tanto te pueden relajar como te pueden dormir. Y el fenobarbital se utiliza como anticonvulsivo, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora sí quiero cambiarlo. ¿Quieres cambiar? Ok. Mecanismo de acción. Fíjense que estos también, igual que las benzodiazepinas, son agonistas de los receptores GABA-A. Entonces aquí es donde a veces uno se enreda y uno dice, puede hacer lo mismo, pero no. Este aumenta la duración de la apertura de los canales de cloro. Entonces vamos de nuevo con el ejemplo de la llave. Antes yo les había dicho que si cada vez que abría la llave tenía 10 cc y yo abría la llave 3 veces al día y tenía 30 cc, con benzodiazepina, en vez de abrirla 3 veces, yo la iba a abrir 10 veces para tener 100 cc. ¿Verdad que sí? Ok. Con esto pasa diferente. En vez de yo abrir y cerrar la llave, como mira baraja, y tú abres la llave ahí hasta que la cubeta se llene, y cuando la cubeta se llene y tú tengas tus 100 cc, tú cierras. O sea, es como esos mismos canales van a estar abiertos por más tiempo, dejando que entre más cloro en un solo viaje. Este tiene un doble efecto inhibidor, porque aparte de que estimula a la inhibición, también inhibe a la estimulación. ¿Por qué? Porque el glutamato es un neurotransmisor excitador. Entonces también los barbitúricos tienen la potestad de bloquearlo y por lo tanto tienen un efecto doble. Acciones. Por un lado, tenemos la depresión del sistema nervioso central. A dosis baja solamente causan sedación, pero según yo voy subiendo la dosis, yo puedo tener todos los estadios de depresión del sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con eso? Que a dosis baja yo empiezo con sedación, ¿verdad que sí? Luego yo puedo bajar a hipnosis, luego de hipnosis a anestesia, de anestesia puedo llegar a coma y finalmente a muerte. Entonces podemos tener absolutamente todos los estadios y por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un barbitúrico. Otra cosa es que estos medicamentos no producen analgesia. No pueden confundir anestesia con analgesia. La analgesia es cuando yo quito el dolor y esto es nada que ver con el umbral del dolor. De hecho, ellos pueden bajar el umbral exacerbando el dolor que puede sentir el paciente. Y otra cosa es que el uso crónico de estos medicamentos puede producir tolerancia, que quiere decir que yo voy a necesitar más medicamentos para que pueda darme el mismo efecto. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que saberse es la depresión respiratoria. Eso es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Ellos suprimen la respuesta hipóxica del cerebro. O sea,
el cerebro no puede detectar el aumento del CO2. Fíjense algo, ¿hasta cuánto llega el oxígeno? Como hasta 100, ¿verdad que sí? Eso es algo que me gusta del oxígeno, que es un número par, llega hasta 100. Y puede tener una variación de, vamos a decir, 85. En 85 la gente empieza a ponerse pila de grave por falta de oxígeno. Y esos son 15 de diferencia. Pero el CO2, el umbral es un poquito más corto, nada más 40, el máximo de CO2. Y qué sé yo, baja 20 y pico o sube más de ahí y tú no te das cuenta, eso es un problema. Básicamente lo que yo trato de explicarles es que el cerebro utiliza el CO2 porque su margen es más pequeño que el del oxígeno para determinar si se está ahogando o si está respirando bien. Entonces, si mágicamente yo le quito a él esta habilidad de detectar qué cantidad de CO2 tú tienes por los vasoreceptores, por los quimorreceptores, por los quimorreceptores, entonces el cerebro no va a saber que tiene que hiperventilar y lo que va a hacer es ahogarse en su depresión respiratoria. Y eso es un problema, porque nadie se quiere ahogar. Usos terapéuticos. La anestesia, recuerden, se utiliza para inducir y el tipo más común para esta inducción es el tiopental. Me gusta cómo escribirlo en azul. Tiopental sódico, que en el laboratorio se lo mencionan todo el tiempo. Como anticonvulsivo tenemos el fenobarbital. ¿Qué pasa? Tiene actividad anticonvulsivante, pero por ejemplo en niños retrasa el desarrollo cognitivo. Entonces este carajito que aparte de convulsiones tú le estás dando tratamiento y se queda como brutico. Y en adultos, este es el adulto que aparte de convulsiones también es como medio lerdo, como va lento y tú te quedas como, pero ¿por qué? Si tú le estás dando tratamiento. Es por esto, porque deprime el desarrollo cognitivo y también el desempeño mental del paciente. Por eso debe ser la última opción, porque ok, tú le estás tratando las convulsiones, pero ¿a qué precio? Tú estás arruinando su vida normal. Entonces hay que estar feo para usar feno. Hay casos en donde fenobarbital es tu mejor opción, que es, por ejemplo, en el estado epiléptico refractario. Tienen que buscar qué es eso, porque decírselo todo no sería divertido. Los sedantes. Ellos también tienen una opción sedante e hipnótica. Te pueden relajar como te pueden dormir. Es bueno para la ansiedad, para las personas que tienen problemas con los nervios, para el insomnio. Suprimen el REM, que es la parte del sueño con movimiento ocular rápido. Pueden utilizarse para cefaleas o para migrañas. En especial el butalbital. Butalbital. Este suele presentarse junto con acetaminofén y cafeína o con aspirina y cafeína. Entonces tenemos dos opciones. ¿Tú quieres tu butalbital con acetaminofén o con aspirina? Es la pregunta, porque con cafeína vienen los dos grupos. Farmacocinética. Estos se absorben muy bien vía oral, van al cerebro rápidamente y luego se redistribuyen entre diferentes áreas, empezando por las áreas espláncnicas, luego al músculo esquelético y finalmente al tejido adiposo. Estos también son liposolubles, así que cruzan la placenta fácilmente y se metabolizan por el hígado. Sí, por el hígado. Entonces, tú tienes el medicamento, el barbitúrico, se metaboliza por el hígado y luego va a los riñones, mis riñones, luego va a los riñones y se excreta por la orina. Y así. Ven que los barbitúricos y las benzodiazepinas se parecen mucho. Básicamente aprenderte uno es aprenderte el otro. Tú solo tienes que aprender a hacer las diferencias entre uno y otro. Efectos adversos.
Lo primero es la dependencia. La gente fácilmente se hace dependiente y necesita los barbitúricos todo el tiempo. Depresión cardiovascular y depresión del sistema respiratorio. Ya hablamos de la del sistema respiratorio. Luego esto conlleva la depresión vascular. Depresión del sistema nervioso central. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque empeora con alcohol. Este es otro grupo de medicamentos que no deben utilizarse con alcohol. Alcohol no, alcohol malo. Y también si por ejemplo se dan con benzodiazepinas, se dan con opioides o se dan con drogas que vayan con el P450, por ejemplo que lo inhiban o lo que sea. Esos medicamentos no tienen antídoto, entonces si un paciente se te intoxica, tú no tienes la opción como el flumazenil en las benzodiazepinas. A este paciente tú lo intubas, tú lo monitoreas y tú le das lo que él necesite. No puede respirar, tubo para que respire. Tiene depresión del sistema cardiovascular, epinefrina o atropina, o dependiendo de lo que él necesite, tú le das un tratamiento. Está contraindicado en una enfermedad que se llama porfiria. Porfiria son realmente dos enfermedades que tienen que ver con la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, va a ser un paciente básicamente con anemia, pero tiene otras características especiales que es bueno que conozcan. Hay otros hipnóticos no benzodiazepínicos, como el Soldipen, Saleplon y Esopliclona. Realmente yo no sé quién le pone los nombres a estos medicamentos. Yo me quedo pensando así como no puedes ponerle un nombre más fácil. Pero lo importante es que ustedes los identifican por la Z en su nombre. Entonces, pues Z, 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 como el panda. Estos se parecen a las benzodiazepinas, pero no son benzodiazepinas. Por eso se te dice que son hipnóticos no benzodiazepínicos. Activan los receptores GABA, pero ellos van a su propio subtítulo, que son BZ1. Por eso, la B, vamos a imaginarnos que es de benzodiazepínicos, Z, de que todos tienen Z, ¿verdad que sí? Soldipen, y 1 porque todos tienen una Z. Yo creo que eso funciona para recordarse. Se utilizan principalmente para el insomnio y son muy buena opción, en especial en viejitos que no se les puede dar benzodiazepina porque su función hepática y renal tiende a ser menor. Tienen el problema de que afectan el ciclo del sueño, pero lo hacen menos que la benzodiazepina y obviamente te afectan el ciclo del sueño si te producen sueño. ¿Entienden? Causan dolor de cabeza, confusión, ataxia, pero imagínense que es como cuando usted tiene mucho sueño, cuando usted no duerme bien, hay gente que se le mete ese dolor de cabeza y como que están perdidos en el mundo, no entiende nada y hasta caminando no va cayéndose por ahí, como por ejemplo en semanas de parciales, no va cayéndose por los pasillos, ya tú no oyes, no ves, no entiendes, te duele la cabeza, ¿entienden? Síntomas como que tú estás sumamente cansado. Tienen menos riesgo de dependencia, es más difícil que la gente se acostumbre a estar bebiéndolo y tiene la ventaja de que si se te pasa la mano, el flumazenil te puede ayudar. Agonistas de los receptores de melatonina. Estos son ralmeteón y tazimelteón. Estos se unen a los receptores MT1 y MT2 supraquiasmáticos. Entonces, a mí me gustan estos receptores porque literalmente MT1, melatonina 1, melatonina 2. Súper fácil. ¿Y por qué en el supraquiasmático? Ustedes recordarán, vamos imaginando que es un quiasma óptico. En neuro les hablan a ustedes de que arriba del quiasma hay un receptor hipotalámico que los ayuda a medir el ritmo circadiano. El ritmo circadiano se encarga de decirte lo que es el ciclo sueño-vigilia, cuando tú tienes que dormir, cuando tú tienes que estar despierto, y se supone que eso se maneja en función a la luz solar que se capta a través de los ojos y llega al quiasma óptico. Entonces, el chiste está en que si hay poca luz solar, se detecta en el quiasma, se detecta en este asunto supraquiasmático, este receptor supraquiasmático, y se le dice a la glándula pineal, que es la que está allá atrás, no es la misma que la pituitaria, esta es otra.
Yo sé que tiene otro nombre, pero no me acuerdo porque yo la conozco por pineal. Pues se le dice a la glándula pineal que secrete melatonina y la melatonina da sueño. Entonces, como la melatonina da sueño y estos son agonistas de sus receptores, pues se utilizan para el insomnio. Y los efectos adversos, náusea es un efecto adverso comodín. Náusea está en prácticamente todos los medicamentos. Náusea, vómito y diarrea está en prácticamente todos los lados. Fatiga, porque tú estás cansado, tú tienes sueño. Dolor de cabeza, porque tú tienes sueño. No causan dependencia, o sea, yo podré darte de todo, pero ser tóxico como para que tú dependas de mí, jamás. Y tienen que ver con las isoenzimas P450, en especial la 1A2, 3A4, porque a ustedes les gustan mucho esos isoenzimas y por eso yo se las estoy mencionando. Pero en fin. Ramelteón está indicado para el tratamiento de insomnio, caracterizado por la dificultad de quedarse dormido. Tenemos una benzodiazepina que hace eso mismo. ¿Se acuerdan cuál es? Yo no. Mentira, es la de Tria. Y taximelteón está indicado para trastornos de sueño-vigilia, distinto a 24 horas. A menudo experimentados con pacientes ciegos, porque recuerden, ¿cómo hablamos que es el ritmo circadiano? Entra luz al ojo y le dice al cerebro si es de día, si es de noche, si hay que dormir o no. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás ciego, tú no ves que es de día, tú no ves luz. Entonces, esos pacientes tienen problemas para identificar si tienen que estar despiertos o tienen que estar dormidos. Antihistamínicos. Todo el mundo se ha bebido un antialérgico y le ha dado sueño. Los antihistamínicos, antagonistas de los receptores H1 de primera generación, como el Fendramín, que se llama difenidramida, son especialistas en dar sueño porque atraviesan el sistema nervioso central de una vez. Tienen una muy buena penetrancia, son efectivas para el insomnio situacional leve, o sea, un mal día tú no puedes dormir, tú te puedes beber un Fendramincito, si tú quieres dormirte bien bacano, junto con acetaminofén. El problema principal con estos medicamentos es que también tienen efectos anticolinérgicos. Eso se relaciona con el asunto del segundo mensajero. Recuerden que tienen receptores similares. Los antihistamínicos y los receptores H1 y los receptores M3, sobre todo los M3, pero también los M1, son todos a través de proteína G, subunidad Q. Entonces, tienen efectos similares en el cuerpo. Yo darte un antihistamínico que vaya contra los receptores H1 es muy similar a yo darte un anticolinérgico de receptores M3 y M1. Este medicamento de nombre súper extraño que ustedes van a ver aquí, Suvorexant, este es un antagonista de los receptores de orexina. Orexina es lo mismo que decir hipocretina. Hipocretina. Estos se utilizan para tratar el insomnio. Y el efecto adverso principal es la somnolencia, dolor de cabeza y alteraciones del estado sueño-vigilia. Está contraindicado en narcolepsia. ¿Por qué? Hay un capítulo de Los Simpsons que explica eso muy bien. La narcolepsia es un trastorno donde las personas con estrés o por risa o por muchas cosas, situaciones que el cuerpo considera estresantes, de repente le da cataplexia, es decir, pierden el tono muscular y caen dormidas ahí mismo, se duermen, se acabó, adiós, pam, se durmió. Y entonces esta gente está así porque tiene muy poca de esta sustancia que estamos hablando, orexina o hipocretina, como ustedes quieran, a mí me gusta más hipocretina. Entonces ya de por sí estas personas tienen muy poquito de esto y se quedan dormidos en cualquier situación. Entonces tú no puedes dárselo porque la poquita que tienen les va a funcionar mucho menos. ¿Cómo identificar a un paciente con esto?
para los casos clínicos, es un paciente que se está riendo o que atraviesa una situación estresante. Le digo que hay un capítulo de Los Simpsons sobre eso que es muy bueno. Pierde el tono muscular, se duerme. Él puede decir que cuando él se está a punto de quedar dormido o cuando está despertando, escucha que alguien lo llama o tiene alguna clase de alucinación. Y sobre todo que cuando él se despierta, él se siente totalmente rejuvenecido, o sea, él se siente el final. No debe combinarse este medicamento con inhibidores de la 3A4 ni en pacientes con enfermedad hepática, porque el hígado se utiliza para su metabolismo. Con eso concluimos entonces este capítulo de la clase. Ya ustedes saben, gocen su video, lo pueden ver todas las veces que necesiten, y cualquier duda o pregunta, entonces ustedes me la hacen a través de la plataforma para que todos puedan ver la respuesta y todos puedan aprovechar ese conocimiento. Si tienen alguna sugerencia de cómo sería mejor que yo haga el video o le dé la clase, o sea, algo que yo pueda mejorar y que ustedes crean que lo va a ayudar a aprender mejor, me dicen.